Dios te bendiga, bienvenido con nosotros otra vez. Así que está empezando a llegar los vientos fríos, la parte favorita del año mía y de mi familia, los tiempos de invierno. Y con eso está llegando una fecha muy importante. Este 31 de octubre se celebra el quinto centenario de la Reforma Protestante. Y para contribuir a la celebración, el día de ahora vamos a platicar acerca de la Biblia. Ese libro tan enigmático, tan perseguido y tan sobrenatural que es la palabra de Dios. Quédate con nosotros. Platicaremos un poco al respecto aquí en Café para el Espíritu. Muy bien, la Biblia, esta es mi nueva Biblia, una Biblia bastante humilde, por decirlo así, nada muy especial acerca de ella. Pero quisiera decirte algunas cosas acerca de la palabra de Dios. Este libro yo lo he leído desde que tengo uso de razón. Mi mamá me inculcó el amor a Dios y el leer en su palabra. Tuve muy buenos maestros durante mi juventud. Uno de ellos, el pastor Félix Brito, un hombre de la palabra que me ayudó y contribuyó mucho a mi formación en la palabra de Dios. Tuve pastores como Bill Johnson también, que tuvo una profundidad enorme en la palabra, ya de 4 generaciones de pastor que él tuvo. En fin, siempre mi corazón ha estado inclinado hacia conocer la palabra de Dios. Quisiera mencionar uno más, el teólogo Jonathan Walton, que me encanta escuchar sus pláticas o leer sus escritos, y voy a hacer referencia a algo de su material en este video. La Biblia es la palabra de Dios. No contiene a Dios, porque Dios es más grande que su libro, pero la Biblia expresa el carácter de Dios, expresa muchas cosas que nos llevan a conocerle a Él. Mi esposa y yo, cuando éramos novios, nos enviábamos cartas, y las cartas que ella me enviaba expresaban su carácter, expresaban su pensamiento, las cosas que ella pensaba acerca de ella y de mí. Principalmente me interesaba conocerla a ella, y mucho de eso se tuvo que llevar por carta porque ella vivía muy lejos de mí. Entonces, la Biblia tiene ese propósito también. Lo triste es de que yo me hubiera quedado solamente enamorado de las cartas y que me hubiera casado con las cartas, pero nunca me hubiera casado con mi esposa. Las cartas llevaban el motivo de que yo la conociera más para casarme con ella. Y ese es el propósito de la Biblia. La Biblia, mientras que es un récord de la jornada de Dios con el hombre, pero también es una invitación para que nosotros lo conozcamos también. La Biblia no es un fin en sí misma, es el principio de un fin. La Biblia me tiene que llevar a conocer a Jesús. De otra manera, no estoy cumpliendo con el propósito de la Biblia. Te lo voy a ilustrar de esta manera, y me encanta este verso. Los fariseos están probando a Jesús. Él empieza a contestarles a ellos y les dice de esta manera. Juan capítulo 5, verso 39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Esto es un reclamo. Nosotros usualmente en términos religiosos, lo he visto en cuadros desde que yo estoy niño, lo he visto en revistas, lo he visto en el internet, lo he visto como una invitación para escudriñar las Escrituras. Este verso particularmente no es una invitación. Hay otros versos donde sí es una invitación, como por ejemplo que seamos obreros aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, que sepamos trazar la palabra de Dios con exactitud. Ese es un verso de invitación. Hay versos que nos invitan a escudriñar la palabra de Dios, pero este no es ese verso. Este verso particular es un reclamo que hace Jesús a aquellos que escudriñan la Biblia tan fuerte, pero no lo encuentran a Él. Entonces léelo con cuidado. Dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. O sea, la vida eterna la contiene Jesús. Jesús es la vida eterna. Entonces la Biblia lo apunta a Él. Si nos seguimos un poco más adelante, hasta el final de ese capítulo 5 de Juan,
Dice, porque si creyeran a Moisés, y se habla de los escritos de la ley, el Pentateuco, lo que Moisés escribió acerca de Dios, dice, me creerían a mí porque de mí escribió Moisés. Esto lo cubriré un poquitito después en el video. Pero si no creen los escritos de Moisés, ¿cómo creerán mis palabras? Entonces Jesús está haciendo él como el punto central, el blanco acerca de toda la Biblia. Toda la Biblia, Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo apunta a Jesús. Y Jesús, su propósito es demostrar al Padre. Ese fue el propósito por el que vino al mundo. Sí vino a salvarnos, pero también vino a mostrar quién el Padre es. Porque no se podía ver el Padre en el Antiguo Testamento. Su carácter, su rostro, la manera en la que Él piensa realmente de nosotros, no se pudo ver en su totalidad en el Antiguo Testamento, por lo tanto Jesús lo vino a mostrar. Y lo más hermoso es de que todo ese récord se quedó grabado aquí. Entonces, si yo empezaría a leer la Biblia, para aquellos que no la han leído, yo empezaría a leer a partir del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con 4 historias de diferentes puntos de vista: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo y Juan fueron discípulos de Jesús directamente. Marcos y Lucas fueron personas que no fueron discípulos directos, pero ellos estuvieron escribiendo. Marcos estuvo escribiendo para Pedro, Lucas estuvo escribiendo para Pablo. Entonces es importante el ver estas historias porque ellas apuntan a Jesús, muestran lo que Él hizo, el sacrificio que vino a hacer por nosotros, como por ejemplo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, de manera de que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el carácter de Dios no es de condenar al mundo, porque en el verso 17 inmediatamente dice, no vino a condenar al mundo, pero que el mundo fuese salvo por medio de Él. Muestra el corazón realmente del Padre. Jesús habla con Felipe en otro verso, tanto tiempo he estado con ustedes y no has visto al Padre. Quien quiera que me haya visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la Biblia fue escrita por seres humanos. Realmente la única parte de la Biblia que yo estoy enterado, y puedo ser corregido, pero la única parte que yo sé que Dios escribió con su propia mano fueron los 10 mandamientos. Y eso fue en el Antiguo Testamento. El resto de la Biblia, todo está escrito por seres humanos. Entonces, y esto no debe ser un escándalo. Al contrario, a Dios le gusta mucho trabajar con nosotros. De hecho, de una manera poética en la que a mí me gusta expresarlo, es de que a Dios le gusta firmar con nuestra mano. Él le encanta usar nuestra mano para hacer sus maravillas. Y de hecho, la palabra de Dios es una de ellas. Dios se valió de seres humanos para poder escribir. Otra cosa hermosa acerca de la Biblia es la congruencia que tiene entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, considerando que la Biblia tomó miles de años para ser escrita y 40 diversos autores a lo largo de la historia. Entonces es interesantísimo cuando se ven partes que congruen o que tienen consistencia de un lado con el otro de la Biblia, siendo que hay tantos años en medio de ello. Entonces, no solamente eso, sino que voy a hacer referencia a algo que menciona el teólogo Jonathan Walton, que la Biblia fue predicha en su estructura desde Éxodo capítulo 25. De hecho, el verso es Éxodo 25, 31 hasta el verso 40. Y menciona de la estructura de un candelabro, el candelabro judío que estaba puesto en el tabernáculo. Este candelabro judío era muy especial y Dios le dijo a Moisés exactamente el cómo hacerlo. Si te fijas bien en estos versos que yo mencioné, se describe exactamente cómo el candelabro fue hecho y menciona acerca de todos los bracitos que el candelabro tiene, todas las florecitas. Esta es una pobre representación de ello, pero más o menos así era. Entonces, en ese candelabro, cuando tú juntas los arreglos que se hicieron o los adornos que tiene el candelabro en estos 4 bracitos, estos dan un total de 39 adornos, tal como los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Si tú ves todos los adornos y los cuentas, los que están de este lado, entonces tienes los 27 que faltan, que son los libros del Nuevo Testamento. Entonces lo comparas con el Salmo 119, 105 y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces es realmente como Dios ha tenido desde el principio planeado el que nosotros tengamos este libro en las manos. O sea, Dios es increíble.
Hay muchas otras cosas que se pueden mencionar acerca de la Biblia, pero déjame pasar al siguiente punto. La Biblia ha pasado demasiadas pruebas del tiempo, de resistencia, de persecución, y de hecho para que nosotros pudiéramos tener este libro completo, tuvo que pasar por sangre. Personas y familias que tuvieron que dar su sangre para poder filtrar todos estos libros y que llegaran a nosotros. Finalmente la Biblia terminó como un compendio de los 66 libros, más o menos por el año 400, y desde entonces tenemos este libro. Otra cosa que nos va a ayudar mucho a poder leer la Biblia es cuando nosotros entendemos que cuando leemos un pasaje tenemos que comprender un contexto. A mí me gusta mucho la hermenéutica histórica, que no es la única manera de interpretar la Biblia, pero es la manera más efectiva, a mi opinión, para poder interpretarla, que es cuando tú tomas un pasaje de la Biblia y tratas de entender el contexto histórico de lo que pasó en ese tiempo, tratas de entender un poco la cultura, entiendes un poquito el lenguaje de cómo se hablaba. Hay herramientas al presente que están listas sin mucho esfuerzo para poder entender lo que un verso quiere decir, y te las voy a mencionar un poco más adelante en este video. El chiste es de que si yo leo un pasaje de la Biblia, tengo que entender lo que realmente se quiso decir con ese verso, y eso me va a evitar a confundirme yo y a confundir a las personas que me estén escuchando. Antiguamente nosotros agarrábamos cualquier parte de esta Biblia y empezábamos a predicar de cualquier verso, y yo no dudo que Dios pueda hacer eso. Dios puede agarrar un verso particular, te lo puede soplar a ti, te lo puede regalar, puede dar el viento de su espíritu y hablarlo particularmente a ti. Sin embargo, cuando estamos hablando de la Biblia como un método de enseñanza para la gente, o para cuando nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, tenemos que anclarnos en lo que realmente la palabra quiso decir. Para esto voy a ilustrarlo de esta manera. Estas son unas tarjetitas que me prestaron mis niñas para poder hacer este video. Entonces, la Biblia, supongamos que la Biblia en un todo es como esto. Entonces, nosotros tomamos que hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento siendo más grande que el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros tomamos solamente como Antiguo y Nuevo Testamento, ya hay un contexto. El Antiguo Testamento apunta a Jesús, y Él es el que define cómo el Antiguo Testamento debe de ser visto. Por eso es que ves en los evangelios cómo Jesús constantemente está corrigiendo la cosmovisión de los líderes de la iglesia en aquel tiempo. Cómo trató a la mujer adúltera, cómo trató a las personas, a los rechazados, los que la misma religión no permitía que se acercaran. Y cómo es que nosotros no somos así con el mundo ahora. Entonces necesitamos leer la Biblia de manera diferente. Cuando nosotros estamos mirando que Jesús es el que define todo lo que la Biblia dice, entonces tenemos un mejor contexto. Pero para poder ayudar al contexto más, entonces yo voy a agarrar el Nuevo Testamento y voy a romper el Antiguo Testamento en 4 partes. El primer pacto que Dios hizo con el ser humano fue con Noé. Entonces, en ese pacto se comprende desde Génesis 1 hasta el tiempo de Noé y la Torre de Babel. No sabemos mucho de este tiempo, pero realmente lo que sí sabemos es de que Dios tuvo un trato específico con el hombre en ese tiempo y no había ley. Por lo tanto, ahí fue donde sucedió que Dios creó al hombre, el hombre cayó, llegó el tiempo del diluvio, y entonces todo hombre pereció en aquel tiempo, excepto la familia de Noé, y con Noé él inició un nuevo pacto. Después viene otro pacto particular, que es el pacto con Abraham. Abraham, siendo una persona que Dios lo puso como un justo, como alguien que le creyó, que simplemente la única condición era de que Abraham siguiera a Dios, y Dios hizo un pacto particular con él. En su descendencia se encuentra esa bendición. Después sigue el pacto con Moisés. Ahí está el pacto donde se encuentran los 10 mandamientos y todas las demás leyes, las 300 y pico de leyes que se les fueron dados al pueblo de Israel. Después los fariseos añadieron otras 300 más, etcétera, etcétera, volviéndose ya demasiadas leyes que ni ellos podían cargar. Y el último pacto es con David, en donde David quiere edificarle una casa a Dios, y Dios le dice: yo no habito en casas, pero me gusta tu idea. De hecho, te voy a hacer a ti una casa. Y es increíble que Dios amó tanto a David que de su linaje vendría Jesucristo eventualmente. Entonces, estos 4 pactos no están juntos, sino que cada uno tuvo un contexto histórico particular. El por qué Dios trató con el ser humano particularmente en el tiempo de Noé como Él lo hizo,
el por qué Dios trató con Abraham y con el ser humano en este tiempo particular. Estos dos pactos, Dios hizo un pacto de amor con ellos. El por qué Dios tuvo que tratar tan duramente al pueblo de Israel es un pacto muy particular. ¿Por qué tanta gente murió? ¿Por qué tantos pueblos fueron arrasados? Era por un pacto particular en este tiempo específico. Entonces, tenemos el último pacto que es con David, y Dios tuvo que tratar con el pueblo de Israel específicamente en este tiempo de exilio, de reconstrucción del templo, de toda esta clase de cosas, y finalmente llega al último tiempo, en el tiempo de Jesús, en donde Jesús está caminando en la tierra, todavía siendo el final de este pacto. Algo que es interesante y es importantísimo mencionar es de que el antiguo pacto estuvo junto con el nuevo pacto por un tiempo. Nosotros pensamos que el antiguo pacto terminó en la cruz, pero realmente este antiguo pacto convivió con el nuevo por un tiempo. Me refiero de que todavía la gente judía seguía sacrificando delante de Dios, seguían con sus mismos ritos en el templo, seguía la religión de los judíos todavía predominando en el tiempo de Jesús y aun cuando Él partió. Mientras que el cristianismo empezó a crecer, los seguidores de Jesús empezaron a aumentar, todavía este judaísmo permaneció en ese tiempo hasta que fue el año 70 después de Cristo. Fue lo predicho en Mateo 24, cuando el templo fue completamente destruido, cuando hubo esa gran tribulación para ellos, cuando hubieron estas dificultades tan grandes. Entonces Dios permitió que el templo y que Jerusalén fueran sacados aún de sus mismos fundamentos, y no quedó ni siquiera piedra sobre piedra, tal y como Jesús lo había mencionado. Y esto es importante notarlo porque fue en ese momento cuando el antiguo pacto está terminado. Pablo inclusive, o el escritor de Hebreos, mencionaba acerca de que el antiguo pacto había de terminarse todavía. Entonces esto nos da a entender que estos dos pactos convivieron por un tiempo. Entonces, ahora que el antiguo pacto está completamente cerrado, entonces ahora lo único que me resta decir, y la razón por la que estoy dando este contexto, es porque yo no puedo agarrar versos arbitrariamente del antiguo pacto y tratar de meterlos con calzador en el nuevo. Es al revés. Yo puedo agarrar el nuevo pacto y, de acuerdo con Jesús, de acuerdo con el lente del nuevo pacto, entonces yo puedo empezar a entender y a filtrar el antiguo pacto de mejor manera. Eso nos evitará confundirnos, nos evitará inventarnos cosas que no están en la Biblia o tratar de sacar cosas fuera de contexto. Ahora, ¿se puede explicar todo en la Biblia? No. Este libro está hecho para que no trabaje sin que el autor me lleve de la mano. Necesitamos la voz del Espíritu Santo que nos enseñe lo que la palabra de Dios dice. Si Dios no está conmigo ayudándome a leer las páginas del libro, solamente estoy metiendo más información. Te explico por qué. Porque el libro de la Biblia es un libro para un encuentro. La carta de mi novia era para yo encontrarme con ella, para que algún día nos casáramos. De la misma manera, la Biblia es un libro de encuentros, es un libro que te empuja a encontrarte con Dios para que de ahí camines con Él. Y finalmente nos unamos en esta tierra como uno con Él y consumamos esa unión viviendo en la eternidad con Cristo. Si yo solamente leo la Biblia para información, sin tener el encuentro, solamente me vuelvo más religioso y hábil para pelearme con aquellos que no están de acuerdo conmigo. Pero si yo estoy realmente leyendo este libro y estoy conociendo a Dios, la evidencia más clara de que alguien realmente está leyendo la Biblia apropiadamente es amor. No es discusiones, no es peleas, no es el deseo de querer sobresaltar mi conocimiento o decir que yo estoy en lo correcto en mi manera de interpretación de la Biblia, pero es el hecho de que estoy viviendo en amor, porque entre más tiempo pasas con Dios, más te pareces a Él. Y de hecho, el Nuevo Testamento, que es donde yo pongo mi ojo más atento, me ayuda a ver a Dios como Él es, en el carácter de Jesús. Por causa de que como tú ves a Dios, así te vuelves. A.W. Tozer, un pensador antiguo, él decía de que como nosotros vemos a Dios, así nosotros nos volvemos. Lo más imperativo de la iglesia
Y estoy parafraseando lo que él dijo, pero es lo más imperativo que la iglesia va a enfrentar, es su perspectiva de cómo Dios es. Y realmente es así, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Si tu perspectiva de Dios es una perspectiva apropiada como Jesús realmente es, así vas a ser, así vas a orar, así vas a ver el futuro, así vas a tratar con el resto de la gente. Y de eso se trata, de que tú puedas mostrar cómo Jesús es teniendo encuentros personales con Él a través de su palabra. Eso fue lo que Jesús hizo. Él quiso que la gente tuviera encuentros con Él cuando Él estaba caminando aquí en la tierra para que ellos vieran cómo Dios es. Pero Jesús ya no está aquí en carne, pero estamos nosotros y tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón. Entonces es normal que nosotros podamos brindar a la gente la imagen de cómo Jesús es. Ya no es como se decía antes, no me mires a mí, mira a Cristo. Pues ¿dónde van a ver a Cristo si no es dentro de mí? Es al contrario, mírame a mí y verás a Cristo. Claro que nosotros fallamos, pero diferentes a Jesús, es de que nosotros podemos caer en algún momento, pero somos rápidos para decir lo siento, somos rápidos para pedir perdón y aún siguiendo mostrando el carácter de quien Jesús es. Tal vez no seamos invictos, pero sí nosotros podemos ser transparentes y reales y llevar a la gente a Jesús sin necesidad de hipocresías o sin necesidad de controlar a nadie, sin necesidad de ser ásperos, porque la palabra de Dios no es para eso. Entonces, entendiendo que la Biblia tiene un contexto y entendiendo que nosotros vemos ese contexto correctamente cuando vemos a través de los lentes de la vida de Jesús, cuando vemos en las enseñanzas de Jesús, cuando vemos lo que Jesús revela acerca del Padre, entonces la Biblia se vuelve un libro muy emocionante, se vuelve un libro súper excitante, porque aquellas cosas que Jesús realmente me invita a que pueda hacer, las puedo hacer, porque Él lo dijo. Y yo solamente lo voy a confirmar cuando tenga relación con Él. Bueno, entonces lo último que quiero mencionar es acerca de las herramientas que nosotros podemos usar. Esta es mi Biblia nueva, pero esta es realmente mi Biblia personal. La quiero muchísimo y es más que nada porque es la Biblia donde Dios me ha encontrado por más de 15 años. Ya está deshojada y viejita, tengo tantísimas notas. A mí no me molesta escribir encima de la Biblia porque me recuerda de dónde Dios me encontró. Me recuerda cuando estoy enseñando, me recuerda cosas particulares. Así que esto realmente es tinta y papel. A mí no me molesta escribir encima de una Biblia, pero sí tengo mucha reverencia o mucho amor por lo que está escrito dentro de ella. Toda la palabra que viene inspirada por Dios, que es útil para mi corrección, para poder levantarme, para poder ser instruido en justicia, para parecerme más a Jesús. Entonces, a mí me gustan algunas versiones particulares de la Biblia. No me gustan las versiones antiguas porque no se entienden muy bien. No voy a hablar ahora del contexto de las Biblias, pero me gusta mucho la Biblia de las Américas porque usan un método de lenguaje bastante actual, un método bastante efectivo para poder hablar de los verbos. Me gusta mucho también la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que es la versión más actualizada de la Biblia de las Américas. Me gusta bastante porque está aún más explicada. Evita las palabras innecesarias del español antiguo, pero lo pone en un español presente, un español contemporáneo. Es bastante buena para explicar. Pero cuando yo tengo un verso particular que quiero traducir o que quiero entender realmente lo que Dios quiso decir en ese verso particularmente, entonces yo voy a herramientas. Las herramientas que se encuentran en la línea gratuitas que te puedo recomendar, una de ellas es Biblia Paralela, en donde puedes ir y ver en muchas diferentes versiones lo que la palabra de Dios dice. También para aquellos que son un poquito más profundos en estudiar la Biblia o aquellos que son maestros y que entienden el inglés, tú puedes ir a la Biblia Paralela y entonces escoger un verso particular y hacerle clic en la parte donde dice griego. Entonces tú puedes ir a la parte de griego, a la parte de hebreo en el Antiguo Testamento, y entonces tú puedes ver versos particulares cuando Jesús está hablando. Entonces, como por ejemplo muchas partes en la Biblia, de hecho puede decir que la gran mayoría o todas las partes en la Biblia donde nuestras Biblias traducen el fin del mundo, es una cierta manera de pensar que tuvieron los traductores cuando ellos hicieron eso, pero los versos no quieren decir jamás el fin del mundo. Tendrías que buscar exactamente lo que el verso quiso decir en ese momento
le aprietas en el griego y entonces te va a dar el fin de la edad o el fin de la era o el fin de tal cosa, pero no del mundo necesariamente. Es simplemente una pequeña traducción, pero que tiene todo un mundo de diferencia cuando estamos interpretando algo. En Mateo 24 eso sucede todo el tiempo. Tú miras ahí en donde menciona acerca del fin del mundo, no quiere decir fin del mundo. Tú le aprietas al griego ahí, ves el griego exactamente como fue dicho, es el fin de la edad. Entonces, todas estas herramientas están a tus manos para que tú puedas mirar los contextos apropiados de lo que quiere decir la Biblia. Y espero que todo lo que he mencionado el día de ahora te dé más hambre para poder leerla, para que veas que la Biblia no es un libro tan difícil de leer. Como te digo, comienza desde los Evangelios y empieza a leer. Si tú quieres, muéstranos tu interés al respecto de lo que estamos presentando aquí y podemos hacer una serie acerca de la Biblia para poder platicarte un poco más acerca de ella. Podemos tener sesiones en vivo también por medio de Facebook para poder platicar acerca de la Biblia más interactivamente con todos los que nos están visitando. En fin, depende de a dónde queramos llevar esto. Pero por lo pronto, por tratarse del aniversario de la Reforma Protestante, quisimos hablar acerca de la Biblia el día de ahora y esperamos que Dios te bendiga, que te dé entendimiento para poder leer, para poder apropiar la Biblia, para parecerte más a Jesús y para que puedas seguir extendiendo el reino de Dios mientras tengas vida, mientras tengamos todos vida. Así que, pues, a nombre de toda mi familia y todos aquí en Café para el Espíritu, te bendecimos y que tomes muchas tacitas de café. Hasta luego. Dios te bendiga.